Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Señor, ¿qué desea tomar? Lo de siempre, por favor. ¿Un vaso de agua para hacerse el marica mientras nos roba Wi-Fi? Si es tan amable. Hoy en día, los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. La Wi-Fi del vecino. En muchas ocasiones, las personas que tienen dispositivos inalámbricos o computadora con conexión inalámbrica encuentran puntos abiertos de internet donde conectarse. Existen personas que lo hacen por unos momentos solamente para enviar un correo, revisar sus redes sociales o descargar información para documentar una tarea o investigación. Sin embargo, el uso esporádico varía mucho y lo que se observa más es el abuso. Desde personas que se conectan en su casa y descargan temporadas completas y alentan la conexión original, hasta 3 o más personas sentadas en medio de la nada, en una banqueta o en una silla plegable, cachando el internet que les llega para descargar, o colgados en una pared sentados afuera de su casa, o sentados en la banqueta o en una silla, o presumiéndole a sus amigos que pueden hackear una señal e incluso juntando a varios amigos compartiéndose la clave que calcularon con un programa en Android o desde un sistema basado en Linux. Al día de hoy el internet es bastante económico. Un servicio mensual ronda los 250 pesos y puede ser contratado sin servicio de telefonía, con el ruteador incluido. Sin embargo, cada vez son más las personas que se quejan de que les roban el internet, les alentan la conexión y todo porque les da flojera configurar su ruteador o utilizar el servicio WPS, WPA2 u otro sistema de seguridad en su conexión. La pregunta está en el aire. ¿Es ilegal conectarse al internet del vecino? En este audio analizaremos algunos factores al respecto, pero también analizaremos algunos factores negativos sobre las redes inalámbricas. Y sin más preámbulos que hacer, vámonos al tema. Yo ho, un gran pirata soy. Los 20 megas que yo contraté nunca son suficientes, así que le robo el wifi al vecino, lo tiene desprotegido. El contenido multimedia incluido en este podcast, desde audios hasta música, se presenta con la licencia de Fair Use o uso razonable por ser un audio de corte informativo. Por lo tanto, no es necesario que pida licencias a los autores del contenido. También este podcast hace uso responsable de la libertad de expresión, pero le pide a usted que escucha discernimiento, debido a que el contenido no es apto para niños. Se recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas. Las opiniones que aparecen en este audio son responsabilidad únicamente de los emisores y no de las páginas o soportes donde se encuentra hospedado este podcast. Aún así, si usted es de carácter débil o impresionable, le recomendamos que para este audio cierre la puerta. Muchas gracias. Redes inalámbricas e implicaciones legales. En un país como México, donde asesinan a periodistas, desaparecen mujeres, activistas, hombres y niñas, y matan a estudiantes o te asaltan, y jamás encuentran a los responsables. La ilegalidad del recurso de robar internet para enviar WhatsApp, checar Facebook o redes sociales no es la gran prioridad en los senadores. De hecho, no sé cuáles sean sus prioridades. ¿Cobrar sus bonos vacacionales? ¿Chapulinear y brincarse de una candidatura a otra? En Francia, Alemania y varios países de Europa, el robar internet inalámbrico mediante el descifrado de contraseñas como programas como River, AirCrack, Wi-Fi Slash o los descifradores para Android es un delito penado.
Pero también las legislaciones de protección de datos van más allá del usuario. El usuario debe de ser consciente de que si deja su conexión abierta, puede enfrentar una multa de hasta 1.500 euros. Hace unos meses, un estadounidense fue arrestado, puesto que hackeó la red inalámbrica de su vecino que odiaba, y luego envió amenazas a la Casa Blanca y al presidente. Sin embargo, después de una investigación y un rastreo de dirección MAC, que la dirección MAC es el nombre único que nuestro dispositivo Wi-Fi tiene en Internet, se descubrió que esta persona era responsable, y no el vecino. En Estados Unidos, Reino Unido y Europa, cada vez son más frecuentes los arrestos de personas que roban Internet inalámbrico, descifrando las contraseñas, puesto que se supone que la contraseña es privada, o simplemente conectándose porque la señal está abierta, puesto que se supone que estás invadiendo el espacio del vecino. Muchas personas consideran cómico el asunto de ver una familia sentada afuera de una casa o una banqueta robando la señal del Internet para su celular o laptop. Sin embargo, el problema corre desde el punto de vista legal y sobre todo de la privacidad de la persona, puesto que existen varios casos de personas que han sido arrestadas o investigadas en casos de descargar contenido relacionado a pedofilia, como videos o imágenes, y muchos usuarios tienen servicio en sus hogares, pero utilizan redes vecinas para conectarse a sitios P2P o de descarga o de contenidos de este tipo. Las personas no saben que cualquier persona puede monitorear sus actividades en Internet, sacar sus archivos, sus contraseñas, su número de cuentas bancarias y demás, con el simple hecho de montar un punto de acceso abierto, ponerle señal a tope y esperar que se conecten usuarios que creen que están robando el Internet. Por eso se llaman conexiones no seguras, porque la información viaja de un punto A a un punto B sin ninguna encriptación. Incluso podrían existir un tercero que también se podría apoderar de la misma información. Pero pues estamos en México, donde un solo punto de acceso tiene colgados a 100 personas o más. Aquí podemos enumerar que el robar Internet es parte de la lucha de clase y que usamos el Internet para informarnos y bla 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 bla. Te mandé un correo. Pero no tengo Internet en mi casa, es muy caro. ¿No sabes? Ahora el Internet va a ser mucho más barato. Sí, pero la comida, la gasolina, la educación, hasta el dólar cuesta cada vez más. Sin embargo, en España se detuvo a un pedófilo que no solo almacenaba fotos de niños, sino que almacenaba las fotos de las otras computadoras que se conectaban al mismo punto de acceso. Y esto ya no es gracioso o digno de justificar de ninguna manera. Y esto no se hace como una nota de terror. Muchos mexicanos que se roban el Internet lo hacen con el solo fin de revisar sus redes sociales. Y claro, como existe mucha ignorancia y muy poca educación sobre seguridad y tecnología, las personas se entregan todo, sin más problema. Aunque lo más seguro de todo sería no depositar datos personales en ninguna red social, ni en Facebook, ni en el WhatsApp, ni en nada, puesto que todo lo que depositamos en ella es monitoreado por las distintas agencias de inteligencia a nivel mundial, y personal de la Casa Blanca y Estados Unidos, además de que ellos nos espían todo lo que ponemos. También advierten que existen otras agencias de inteligencia a nivel global que espían la misma información. Vecino. Sí. Un momento, por favor. ¿Eh? Que es que te has metido en mi wifi. Sí, ¿no? ¿Te has dado cuenta tú también entonces, no? Pero ¿cómo no me voy a dar cuenta? Si es que me está robando todo el ancho de banda. La totalidad entera. Sí, y es que me has cambiado la clave y ya no puedo entrar yo. Capaz habré sido. ¿Te la has cambiado entonces, no? Sí, me la has cambiado, no puedo entrar. Claro, si me lo estás contando seguro que lo habré hecho. Pero vamos, que eso va... Digamos que el wifi se expresa como las esporas. Se bulle a lo grande. Eso no conoce límite. Ya, pero es que has entrado en mi Facebook. Claro, en el tecleo aleatorio va el logro. Ya, pero es que me has quitado, me has usurpado mi identidad. No, eso ya son tontas, ¿eh? No digas eso por ahí, se ríen de ti. Ya, pero es que te has metido en mis cuentas bancarias. Eso sí, ¿ves? Igual que una cosa no es así. Pero es que me ha dejado a cero. Claro, pero porque el dinero está en mi cuenta. Digamos que he hecho una transfusión del capital bancario. Pero eso es robo. No, porque el dinero está, tonto, el dinero está. Lo que pasa es que está en mi cuenta, no en la tuya. Pero el dinero, si vas a buscarlo, está. Digamos que ha cambiado de sitio. Eso es lo que se soporta en la teoría gallinácea. ¿Cómo? Sí, las gallinas que entran por las que salen, pero estar está.
Ya, pero si yo no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? ¿De qué vivo? No, es que ya, claro, queremos que el vecino solucione todos los problemas de uno. Eso ya va por todo control, ¿eh? Mosca. Ya, pero es que me has cambiado la contraseña del mail. Le has mandado un mail a mi jefe insultándole. Capaz habré sido de hacer eso. Sí, hombre, ¿no? Como que hoy mismo me han despedido. Claro. Fíjate que me han contratado a mí hoy mismo. En el mismo sitio. Casualidad que tiene la vida muchas veces, que no tienes que buscarle ni el comienzo ni el fin. Bueno, pero esto es el colmo. O sea, me robas la wifi, me robas el mail, me robas el Facebook, me robas el dinero de mi cuenta. No cuentes esto. No vayas ahora contándolo, pues se ríen de ti. Porque esto es de tontos. Te voy a denunciar a la policía. Esto es una vergüenza. Eres un ladrón. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien dicho. Te exijo inmediatamente que me devuelvas la wifi. Y todo lo que tengas. Devuélveme la wifi ahora mismo. Hoy no. Mañana. A la cárcel por gorronear wifi. Sam Peterson, un ciudadano de los Estados Unidos, de esos de los que en las películas de su país se dice que pagan sus impuestos, pero a punto ha estado de cumplir condena en prisión, hasta 5 años, por conectarse diariamente a internet y desde la calle, mediante una red inalámbrica de una cafetería de la localidad de Esparta. Y para colmo, la red inalámbrica de ese establecimiento estaba completamente abierta. Su conducta llamó la atención del eficiente jefe de policía de la ciudad, que, al no tener nada mejor que hacer y tras interrogar a Peterson, se puso a revisar el código penal del estado. Ahí se topó con un artículo que castiga como delito el acceso a redes informáticas, con una pena de hasta 5 años en prisión. Poco importó que el propio jefe de la policía reconociera que Peterson no sabía que estaba quebrantando la ley, y que los dueños de la cafetería aseguraran que la conducta de Peterson les era indiferente. Los fiscales se lo estuvieron pensando y decidieron acusarlo por cometer el delito, aunque eso sí, con benevolencia, $400 de multa y 40 horas de trabajo comunitario. El siguiente artículo proviene de adslzone.net, una página española que nos da la idea de la ambigüedad de las leyes europeas en cuanto a la legislación en el robo de internet, y más porque el artículo está basado en una legislación donde efectivamente se castiga el acto. Inicio del artículo. En Londres y Florida se han producido arrestos por utilizar redes wifi abiertas y conectarse a ellas, pero en España, ¿sucedería lo mismo? En nuestro país hay un porcentaje elevado de redes inalámbricas desprotegidas, y con la ley en mano es difícil saber con qué precisión se constituye un delito o no. Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en temas relacionados con internet y con la propiedad intelectual, responde en Sataka a esta pregunta y manifiesta lo siguiente. Artículo 286 de la Ley Orgánica 15/2003. 1. Será castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 24 el que, sin consentimiento del prestador de servicios y con fines comerciales, facilite el acceso inteligible a un servicio de radiodifusión sonora o televisiva, a servicios interactivos prestados a una distancia por la vía electrónica, o suministre el acceso condicional a los mismos, considerado como servicio independiente, mediante la fabricación, importación, distribución, puesta a disposición por vía electrónica, venta, alquiler o posesión de cualquier equipo o programa informático no autorizado en otro Estado miembro de la Unión Europea, diseñado o adaptado para hacer posible dicho acceso, la instalación, mantenimiento o sustitución de los equipos o programas informáticos mencionados en el párrafo 1. 2. Con idéntica pena será castigado quien, con ánimo de lucro, altere o duplique el número identificativo de equipos de telecomunicaciones o comercialice equipos que hayan sufrido alteración fraudulenta. 3. A quien, sin ánimo de lucro, facilite a terceros el acceso descrito en el apartado 1, o por medio de una comunicación pública, comercial o no, suministra información a una pluralidad de personas sobre el modo de conseguir el acceso no autorizado a un servicio, o si el uso de un dispositivo o programa de los expresados en el mismo apartado 1, incitando a lograrlos,
se le impondrá la pena de multa en el artículo previsto. 4. A quien utilice los equipos o programas que permitan el acceso no autorizado a servicios de acceso condicional o equipos de telecomunicación, se le impondrá la pena prevista en el artículo 255 de este código, con independencia de la cuantía de la defraudación. En este texto, Carlos añade que da lugar a la ambigüedad y las dudas, y puede entenderse de varias maneras. ¿Es la señal del Internet inalámbrico un servicio intangible, incitando a lograrlo? Pero los mayores problemas vienen en el tercer párrafo, donde Carlos comenta un par de ejemplos en las cuales, en las actuales conexiones a Internet, el ISP permite un determinado número de ordenadores que se pueden conectar. Sin embargo, se pueden instalar fácilmente varios sistemas a una misma red mediante el uso de routers, switches y demás. ¿Estamos acaso incurriendo en un delito porque tenemos 4 ordenadores en nuestro hogar y hemos creado nuestra red local? ¿Están incurriendo en un delito en México bajo esta ley española las personas que tienen un cibercafé, contratan un servicio como Infinitum, instalan un switch y tienen 10 computadoras jugando en línea o en LAN? Sería una vergüenza. Además, otro ejemplo, los actuales ISPs no permiten la red difusión de señal, sea con o sin ánimo de lucro. ¿Qué ocurre con las personas que formamos parte de una comunidad tipo Front o Free Hotspot? Por ejemplo, los sistemas de internet inalámbrico que están instalando Carlos Slim o los mismos estados para darle internet a las personas. Bajo esta ley, están incurriendo en un delito porque están compartiendo un servicio vía aire. Según Carlos, si se contrata un ancho de banda permanente, su utilización debería de ser decidida por el usuario y no por la empresa de telecomunicaciones, lo que es lógico. Otro de los artículos que se deben de cuestionar son, según Carlos, el artículo 255 y 256, además del 286, los contratos con los ISPs no permiten la redifusión de la señal, aunque la ley dice que está penada aquella conducta en la que sin consentimiento del prestador de servicios y con fines comerciales se facilite el acceso inteligible a un servicio de radiodifusión sonora o televisiva, a servicios interactivos prestados a distancia por vía electrónica o suministre el acceso condicional a los mismos, considerando como servicio independiente. Y si el prestador de servicios sí desea compartir su señal. Carlos comenta que no conoce casos en este ámbito en España, aunque dada la prioridad de los contratos sobre el derecho laboral sobre el derecho penal, él cree que un juez podría pensar que una persona que comparta la señal inalámbrica de su conexión a internet está incumpliendo el contrato que tuvo con el ISP. Y si el particular no dispone de los conocimientos necesarios para configurar su router, y si el encargado de servicio no tiene ni la mínima idea de lo que está haciendo, y si el juez no tiene la mínima idea en conocimientos en tecnología, ¿aplicará la ley a como viene? ¿Creará una sentencia injusta? Una persona podría tener su internet inalámbrico totalmente abierto y sin contraseñas, o con las contraseñas predeterminadas que muchos conocemos. Tendremos al menos 3 situaciones. Un internet totalmente abierto, ¿esto es una invitación? Algo así como si yo dejo la puerta de mi casa abierta. Vamos, una persona puede conectarse aunque no exista autorización por parte del propietario de la conexión. ¿Esto significa un delito? Red protegida con contraseña. Está claro que si una persona se ha conectado a una red que esté protegida con contraseña, esa seguridad ha sido quebrantada de alguna manera. Y si la contraseña es la famosa admin, muy utilizada por los fabricantes para que sea la contraseña por defecto, o la marca del módem, o el número del router, o el modelo, nosotros nos conectamos y sabemos la contraseña, aunque no disponemos de la autorización del propietario. Sin embargo, si mediante unos u otros métodos rompemos la seguridad completamente y nos colamos en la red, ¿estaríamos incurriendo en un delito? Puede ser delito el robar un servicio no tangible y que no tiene un costo como la electricidad o el agua, y que es un bien totalmente reponible. Quizás en este último caso sí estaría más claro. Sería algo así como romper la cerradura de una puerta de la casa y entrar.
Sin embargo, aquí no existe una cerradura que se rompa, porque no es un bien físico el que se está robando. Y ese es el alegato más básico que puede existir. No existe un bien que se esté robando per se. Hasta aquí el artículo de ADSLZone.net. Se puede ver que el mayor problema está en que la ley beneficia a las grandes empresas, más que a los propios consumidores. Además que las leyes son ambiguas y puede dar lugar a varias situaciones donde no solo se criminaliza a terceros, pero que no se protege ningún derecho humano, ningún derecho penal, o se da justicia a nadie, o una situación jurídica per se, porque, insisto, so pena de solo perder ancho de banda de velocidad, no existe una pérdida física o un delito mayor. El caso de los alegatos en contra de las personas que toman internet abierto me recuerda mucho a los casos de demandas de Microsoft, PlayStation y demás fabricantes de consolas en contra de aquellos usuarios finales y en contra de las personas que facilitaban el software para poder descodificar y abrir sus consolas y poder jugar respaldos y juegos, los cuales modificaban sus consolas para que pudieran ejecutar juegos piratas a una costa de haber comprado la consola y ser un bien adquirido legalmente, pero que te penalizan sus servicios al bloquearte los accesos a juego online y tú no puedes hacer nada para demandarlos en el caso de que te bloqueen la consola que modificaste y que legalmente te pertenece y que puedas hacer lo que te venga en gana con ella. Y como siempre, la ley siempre es muy ambigua para el consumidor final, pero muy justa y directa con la empresa que cabildea para que penalicen los usos con las consolas. Aquí sería justo preguntar, ¿quién tiene más poder? ¿La empresa o el consumidor final? Estos programas cuestan 30 pesos nada más y son precisamente para poderlos aplicar en su computadora y poderse robar la señal de internet de alguien más. 30 pesos y los encuentra en cualquier puesto, en la calle, en los tianguis, en los mercados, incluso en algunos lugares formales. Pero le tenemos una noticia. En materia de robo de internet a través del Wi-Fi, no hay delito que perseguir. Efectivamente, la señal de internet, cuando varias personas se conectan, disminuye la calidad del servicio, se vuelve más lento. En fin, bueno, ya cuestiones muy técnicas que algún informático podría explicar. En realidad, en el fuero común no podría ser considerado ahorita como delito, porque nosotros, el tipo penal solo contempla la sustracción o el aprovechamiento de energía eléctrica, fluido o cosa mueble. De manera que se convierte en una asignación pendiente por legislarse. Creo que sí, debe de legislarse, establecerse exactamente el tipo penal y como elemento normativo que se entiende por Wi-Fi o Internet. Para nosotros poder ya entonces establecer si se da un aprovechamiento, un robo o ya el estudio de la conducta. Programas y protocolos para descifrar contraseñas. Las aplicaciones diseñadas para pruebas de seguridad inalámbrica, mejor conocidas como para hackear redes o vulnerar contraseñas inalámbricas, son aquellas que están basadas en la desencriptación que el usuario, dueño del módem o la empresa designa de fábrica. Los sistemas de interconexión para añadir puntos Wi-Fi o conectarse son vulnerables desde su concepción. Es necesario que el dispositivo haga intercambio de datos entre todos los dispositivos que traten de conectarse a él. Por eso es que nativamente no puede existir una seguridad inalámbrica perfecta. Los sistemas de descodificación de las redes inalámbricas son distintos. Los protocolos de seguridad que se conocen son la WEP, WPA y WPA2, de más débil a más seguro, puesto que WEP es muy débil y fácil de descifrar, a tal grado que un programa en Android puede encontrar la clave. El WPA es mucho más seguro, y el WPA2 maneja claves alfanuméricas, que pueden llegar a tener más de 100 dígitos y acepta números, símbolos y palabras compuestas. Ningún sistema de encriptación conocido por el hombre es infalible. Solo se necesita paciencia para que una persona con los mínimos conocimientos de internet y computación pueda descargar Wi-Fi Slats, Wi-Fi Way
Backtrack y otros sistemas que soportan protocolos para cargar programas como Veiny, Midget, GTP, River y sobre todo la base que es Aircrack, los cuales, y utilizados con los diccionarios gratuitos que existen en internet, pueden abrir una clave entre 20 minutos a 3 días de tiempo. Mientras no exista un sistema de autenticación que no utilice handshake o realice intercambio de datos para interconectar los dispositivos, no se puede asegurar que los sistemas para descifrar redes inalámbricas sean inútiles o que una red inalámbrica sea imposible de vulnerar. Lo más recomendable para una persona es que oculte su red, a manera de que solo pueda agregarlo aquella persona que tenga la dirección MAC del ruteador, además de configurar una clave WPA2. Aún así, los programas como Wireless NetView son capaces de ver redes ocultas y visibles, por eso se dice que no existe una seguridad perfecta. Como siempre, esto que acabo de decir es de carácter educativo, y no estoy haciendo una invitación o una apología al delito. Entonces, ¿estamos condenados? Es una pregunta que se hace cualquier usuario de internet que al cambiar una y otra vez la clave, observa que diariamente se baja su ancho de banda, que hay personas afuera de su casa gorroneando internet, o simple y descaradamente, el vecino que le cae mal pega una hoja en la puerta del departamento con la clave, amenazando que volverá a hackearla una y otra vez. La respuesta es no. Si nos preocupa que alguien se conecte solamente por la noche, o que mientras no exista supervisión de alguien, las personas entren al internet, manipulen nuestra información, nos roben contraseñas, o modifiquen nuestro equipo, o hagan actos ilícitos con nuestra información, simplemente apaguemos o desconectemos el ruteador de la energía eléctrica cuando no estemos o nos vayamos a dormir. Nada más fácil y sencillo. También apaguemos la computadora. De esta forma evitaremos el desgaste del disco duro y ahorraremos energía para cuidar el medio ambiente. Hablando de medio ambiente, es recomendable apagar el ruteador cuando no lo usemos o vayamos a dormir, puesto que los especialistas recomiendan hacerlo para evitar la contaminación por ondas electromagnéticas, puesto que no solo nos afectan a nosotros, causándonos fatiga y dolores de cabeza, sino que afecta a las plantas, insectos y animales pequeños, a toda la redonda de nuestro hogar, y sobre todo a nosotros mientras estamos durmiendo. En el primer mundo ya se toman medidas para legislar sobre las redes inalámbricas. Aquí tengo prendido mi internet, se lo está robando el vecino. ¿Saben qué voy a hacer? Ahora vamos a prendérselo otra vez. A esta hora se acaba el internet. Existe una forma muy sencilla de eliminar las redes inalámbricas parásitas de nuestra conexión Wi-Fi y que cualquier persona puede hacer. Necesitamos una computadora, 2 veladoras, un gato negro, tierra muerta de panteón e ir al panteón a las 12 de la noche y darle vueltas por la cola a un gato negro. No es cierto. Necesitamos accesar a la página de configuración de nuestro ruteador. Para hacerlo, leeremos el manual en línea. Basta con teclear el modelo y manual para que aparezca la información en Google o en cualquier video de YouTube. Para eliminar las redes que sabemos que se conectan sin autorización en nuestra computadora, basta bloquear a los intrusos con la lista negra o el filtrado MAC en nuestro ruteador. Con esto la persona podrá conectarse, pero no tendrá flujo de datos. Primero tenemos que irnos a la página de estatus, donde se muestran los dispositivos conectados. Si tenemos la red abierta, probablemente veamos entre 10 a 50 o 100 gorrones conectados. Hay que bloquear primero la red con WPA2. Si solo observamos 3, 5 o 6 dispositivos, debemos de saber cuáles son los dispositivos que se conectan en nuestro hogar. Por ejemplo, nuestra hermana, nuestro sobrino, nuestros parientes, madre, padre o lo que sea. Acto seguido, anotaremos las direcciones MAC desconocidas, a manera de ir filtrando y agregarlas una por una. Si bien la operación no tarda menos de 5 minutos, el intruso quizás compre otro adaptador o se conecte de un dispositivo distinto. Así que tenemos que revisar diariamente o cada semana la actividad
De esta forma estaremos 100% seguros de que no tendremos pájaros en el alambre Wi-Fi. La otra opción que tenemos que implementar es cambiar la contraseña cada semana o quincena. Mientras que no tardamos más de 5 minutos en filtrar una dirección MAC, al intruso le cuesta comprar dispositivos nuevos, puesto que es imposible reemplazar la dirección MAC de un dispositivo inalámbrico, o al menos de los dispositivos USB, ya que pueden quedar inutilizables. Si le ponen en Google generador de claves Wi-Fi, pueden generar sus propias claves WPA2 y de esta manera aumentar la seguridad de su conexión. Otra cosa que se me olvida es que los sistemas más nuevos no solo incluyen un servicio de lista negra, es decir, bloquear por direcciones MAC, sino que tienen servicio de lista blanca, es decir, una lista en la que solo los dispositivos que nosotros le asignemos con la dirección MAC pueden conectarse al servicio. Aun cuando se quieran conectar muchas otras personas, es imposible conectarse con la lista blanca asignada. Esta es más recomendable que la lista negra, si solo nuestra familia se planea conectar al internet. Todos los roteadores tienen sistemas automáticos de actualización. Hay que mantener el dispositivo actualizado para tener las funciones más nuevas y la seguridad a un nivel alto. Si usted es una persona que no conoce de informática, los centros de servicio telefónico de su operador de internet tienen la obligación de orientarle de cómo realizar estas tareas paso a paso, además de mandarle un técnico a su casa a instalarle las claves que desee, a un técnico de computación de confianza para que le realice este servicio, además de que la empresa está obligada a ir o darle asistencia y soporte telefónico las veces que usted lo necesite. Si usted es una persona que no tiene idea de cómo hacerlo, en YouTube hay varios tutoriales de cómo hacerlo y mantener su internet, su información y sus datos totalmente protegidos. Y más que la responsabilidad del operador o del sistema de cable o del que sea, la persona más responsable por los datos es usted mismo. Bueno, voy a contaros un caso que yo no sé hasta qué punto es habitual, pero que lo alerta a un ciudadano normal que ha sufrido una estafa. Él se llama Diego, tiene una dirección de correo y mediante una wifi, pues alguien se mete en sus direcciones de correo. Y ahora envía correos a todos sus direcciones, a todos los que tienen la dirección, con un mensaje muy concreto. Diego, buenos días. Hola, buenos días, querido Carlos. Bueno, he recibido aquí su mensaje, sí. Y hombre, pues es preocupante, porque puede parecer una cosa... No, el problema de todo esto es que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, porque estamos totalmente indefensos ante esto. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado, Diego? Pues, bueno, ayer por la mañana, a partir de las 10, el teléfono móvil mío se caía de gente llamándome que me había pasado en Liverpool, que bueno, pues que yo, por lo visto en un correo, yo le estaba pidiendo a todos mis amigos que me ingresaran 1.200 euros porque había tenido un problema en Liverpool, no podía salir de allí, me habían robado la cartera, etcétera, etcétera. Bueno, una estafa a todas claras, ¿no? Entonces, pues yo inmediatamente lo primero que hice fue hablar con un amigo mío que es de la policía científica, me puse en contacto con otro, total, que me ha dicho que desgraciadamente es una cosa que está siendo muy habitual, puesto que ahora hay unos programas de estos de Android y tal, que se meten y bajan descargadores de claves de Wi-Fi. Entonces vas por la calle, te descarga una clave, entras en el ordenador como si fueras tú mismo y utilizas todas esas direcciones. Bueno, pues yo cuando llegué ayer, la intención que tenía lo primero fue llamar a todos mis correos y decirle, oye, que esto es mentira, que no le hagáis caso y tal, pero cuando abro el ordenador me encuentro que el ordenador me lo habían formateado en árabe. Y yo que de árabe, la verdad que entiendo poquito, pues tuve que coger el ordenador, llevármelo a un técnico, el técnico me lo formateó y ahora me encuentro que no solamente han utilizado todos los correos míos, que son cerca de 2.000 correos personales, porque yo soy en Málaga, bueno, soy bastante conocido, y bueno, que no solamente lo han utilizado, sino que me lo han borrado. Con lo cual me encuentro ahora pues que no solamente he sido víctima de bueno, a través mía de una estafa hacia mis amigos,
sino que además pues me han partido porque me han quitado todos los correos, o sea, y por lo que me dice este señor, en Málaga no es el primer caso, parece ser que es una red de nigerianos que están haciendo esto y que ya hay varios importantes personas en Málaga, como el director de un periódico, otro redactor de otro periódico, bueno, y gente que saben que, bueno, pues mantenemos mucho contacto con muchas personas, pues hemos sido víctimas de esto. Así que el problema es que además no hay solución, porque dicen que cambiemos la clave, que pongamos una clave larga, pero claro, si por muy larga que sea la clave, si ellos tienen un programa que la descargan, pues no vamos a estar cada 5 minutos cambiando la clave. Así que esto tendrán que darle una solución como sea. ¿Y el texto que ponía entonces, que usted había tenido un problema? El texto decía que bueno, que estaba yo muy agobiado, que estaba en Liverpool, que me habían robado y que, bueno, pues me habían quitado la bolsa con el pasaporte, las tarjetas de crédito, todo, y que yo había ido a la embajada de España allí, que me habían dicho que bueno, que ellos me autorizaban a salir sin el pasaporte, pero que yo tenía que hacer frente a los gastos que había allí de hotel, etcétera, etcétera, que eran 1.200 euros. De todas maneras, hay que decir que el texto es muy burdo, ¿no? Hay que ser un poquito inocente, muy inocente, para caer en ese timo, porque y no es dar idea, pero vamos, si hubieran puesto menos dinero, posiblemente alguno pica, pero 1.200 euros, vamos, a mí darían 1.200 euros, pero para que no saliera de Liverpool. ¿Sabes? Pero nosotros, un amigo mío recibió este mismo mensaje. Y nosotros también el martes. Y no funcionó por lo siguiente, porque recibió lo mismo, venía del correo electrónico de un amigo en el que le pedía ayuda, y además es que también era en Liverpool, o sea que debe ser la misma red. Sí. Es la misma, claro, es que no se molesta. Pero lo que pasa es que a mí me enseñó el texto y era imposible creérselo, porque no era el tono en que te escribiría un amigo, era una carta formal de queridos amigos, he pasado un problema, a mí mi colega no me escribe así. Y por eso no se lo creyó. Y además con faltas sintácticas. No, pero sobre todo que era como una especie de prosa ordenancista, como un escrito funcionarial. Y dice, hablando en unos términos que no son muy nuestros, porque dice, me han robado el bolso. A mí, ¿qué bolso me van a robar? Sí. Vamos, me roban la cartera, no, el bolso. Sí, se ve que es una carta plantilla que no tiene ninguna de las complicidades que tienes con un amigo, claro. Pero claro, con lo que yo digo, con lo listos que son estas criaturitas de Dios, podían mejorarse, dar unas clases por lo menos de escribir, ¿no? Porque vamos, es que todo el trabajo que se toman es para nada, porque luego no pero lo único es la WhatsApp de ahora. Usted tiene que rehacer las direcciones de correo y reformatear del árabe a un idioma que domina. O aprender árabe, Es que además, querido Carlos, yo llevo también la dirección de una revista digital que tenemos 100.000 correos que mandamos todos los meses. La suerte ha sido que no han entrado ahí, porque entonces ya es que me cortaba la vena, porque ten en cuenta que son 100.000 correos que mandamos todos los meses con una revista. Si nos quitan esto, pues nos han destruido, ¿eh? Y bueno, y yo, estos son correos míos personales. Nuestro amigo Jesús Melgar me conoce, sabe, soy escritor, soy una persona muy conocida en Málaga, y claro, son contactos pues que a lo mejor otros no tendrían, y ahora esos contactos pues están andando por ahí. Yo tengo aquí el texto, Diego, exactamente. El texto dice: espero que esto te llegue a tiempo. Hice un viaje a Edimburgo, Reino Unido. Se me fue robado el bolso con mi pasaporte internacional, tarjetas de crédito dentro. La embajada está deseando ayudarme con dejarme tomar un vuelo sin mi pasaporte. No hace falta pasaporte, pero bueno, solo que tengo que pagar por el billete y cubrir las cuentas del hotel. Para mi desgracia no puedo acceder a mis fondos y las tarjetas de crédito. Ya contacté con mi banco, pero necesitan más tiempo para los procesos y así conseguirme uno nuevo. En esta inoportuna situación he pensado en pedirte un préstamo rápido de fondo que puedo devolverte tan pronto como regrese. Necesito como 1.200 euros para cubrir mis gastos. Realmente necesito estar en el próximo vuelo. Si puedes obtener los fondos, envíalos por Western Union. Eso será muy bueno porque es la mejor opción que tengo. Me dieron un carnet temporal en la embajada y así eso no será un problema. Si tienes los fondos, envíalos a través de la oficina local de Western Union. En 20 minutos ya lo tendría aquí
aquí es más conveniente para mí. Siento mucho cualquier inconveniencia que podría causarte esto. Puedo enviarte los detalles en cómo hacer. Espero ansiosamente tu respuesta. Pues, ¿qué amigo te escribe eso? Un amigo que dice, tronco, que estoy tirado, mándame 1000 pavos. Bueno, yo de todas maneras a mis amigos les diría... diría... Estoy pillado. Mándame 1000 pavos, colega, ya está. Yo a mis amigos les diría que si alguno tiene el pálpito de mandarme los 1.200 euros, pero que yo le doy la cuenta mía, vamos. Que no, si usted es escritor y sus amigos aceptan esta prosa como suya, oféndase. Exactamente, eso ha sido una de las pistas claras. Lo consideran muy mal. Muchas gracias, Diego, gracias por atenderme. Igualmente, un fósforo de siempre. Gracias, amigo, gracias. 9:48, un momento. Tenemos la ingeniería social. Se le llama ingeniería social a cualquier discurso o artimaña creada para descifrar claves electrónicas, en este caso la del Internet inalámbrico. A diferencia de la ingeniería inversa, que es la forma en que se descifra o desencripta la seguridad en computadoras y hardware, de seguridad de videojuegos o dispositivos con sistemas de seguridad, como contraseñas o llaves electrónicas, y demás que lleva determinado tiempo, estudios y una mente con un coeficiente intelectual sobresaliente. La ingeniería social es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos. Es una técnica que pueden usar ciertas personas, tales como investigadores privados, criminales o delincuentes informáticos, para obtener información, acceso o privilegios en sistemas de información que les permitan realizar algún acto que perjudique o exponga a la persona u organismo comprometido a riesgo o abusos. El principio que sustenta la ingeniería social es que en cualquier sistema los usuarios son el eslabón más débil. En la práctica, un ingeniero social usará comúnmente el teléfono o internet para engañar a las personas, fingiendo ser, por ejemplo, un empleado de algún banco o alguna otra empresa, un compañero de trabajo, un técnico o un cliente, o una persona en apuros, e incluso las famosas cadenas o los OATs, llevando así a revelar información sensible o a violar las políticas de seguridad típicas. Con este método, los ingenieros sociales aprovechan la tendencia natural de la gente a reaccionar de manera predecible en ciertas situaciones. Por eso es que se llama ingeniería social. Por ejemplo, proporcionando detalles financieros a un aparente funcionario de un banco, en lugar de tener que encontrar agujeros de seguridad en los sistemas informáticos. Quizás el ataque más simple pero muy efectivo sea engañar a un usuario llevándolo a pensar que un administrador del sistema está solicitando una contraseña para varios propósitos legítimos. Y otra vez el experimento Milgram se hace presente. La obediencia ciega a una figura de autoridad. Los usuarios de sistemas de internet frecuentemente reciben mensajes que solicitan contraseñas o información de tarjeta de crédito con el motivo de crear una cuenta, reactivar una configuración u otra operación benigna. A este tipo de ataques se los llama pinching. Se pronuncia igual que phishing, pesca. Los usuarios de estos sistemas deberían de ser advertidos temprana y frecuentemente para que no divulguen las contraseñas u otra información sensible a personas que dicen ser los administradores. Otro ejemplo contemporáneo de un ataque de ingeniería social es el uso de archivos adjuntos en emails, ofreciendo por ejemplo fotos íntimas de alguna persona famosa o algún programa gratis, a menudo aparentemente proveniente de alguna persona conocida, pero que ejecuta un código malicioso. Por ejemplo, un troyano para robar toda la información, o usar la máquina de la víctima para enviar cantidades masivas de spam. La ingeniería social también se aplica al acto de manipulación cara a cara para obtener acceso a los sistemas informáticos. Otro ejemplo es el conocimiento sobre la víctima a través de la introducción de contraseñas habituales, lógicas típicas o conociendo su pasado y presente, respondiendo a la pregunta ¿qué contraseña introduciría yo si fuese la víctima? ¿La fecha de nacimiento? ¿Mi número confidencial del seguro social? ¿El nombre de mi hijo? ¿Una mezcla de ambas cosas? La principal defensa contra la ingeniería social es educar y entrenar a los usuarios
en el uso de políticas de seguridad y asegurarse de que éstas sean seguidas. Uno de los ingenieros sociales más famosos de los últimos tiempos es Kevin Mitnick. Según su opinión, la ingeniería social se basa en estos 4 principios. Todos queremos ayudar. El primer movimiento es siempre de confianza hacia la otra persona. No nos gusta decir que no, y a todos nos gusta que nos alaben. Un enorme ejemplo, gigantesco, inmenso de estupidez, en la seguridad de los teléfonos Android, por ejemplo, y en los iOS como el iPhone, que se supone es uno de los software más seguros, es la estupidez del usuario final. Por ejemplo, en Android, para generar lo que se llama el acceso a root o el superusuario, se necesita de un software que le da permisos al usuario para ser superusuario. Sin embargo, desde el momento en que una persona descarga un software malicioso que está en internet gratis, entiéndase gratis, para desbloquear el servicio root, le está dando acceso a otras personas para que vean la información. Ya que estos software vienen de China o de otros países y no se sabe quiénes o quién desarrollaron la herramienta. Y lo mismo pasa con las herramientas que sirven para hacer jailbreak en los sistemas iOS de Apple. Y nadie jamás pregunta quién fabricó el software o a dónde se está mandando la información. Así que toda la seguridad que tenga un sistema u otro se va al caño por un error del usuario. Hola, le llamamos de Telmex. Deseamos darle un servicio a su módem inalámbrico. Por favor, deme la clave que está usted utilizando y vamos a cambiarla desde su computadora. Esto es para su seguridad. Si el discurso lo realiza una mujer con un tono de voz educado, la trampa es casi infalible. Para que la ingeniería social funcione, es necesaria la estupidez, ingenuidad o la credulidad de las personas. De otra forma, es casi imposible que ésta sirva de algo. Desde un niño que afirma que eres el único que puede ayudarlo con tu clave del internet, hasta los sistemas de citas por internet o chats, donde te piden tu tarjeta y NIP para comprobar que eres un ciudadano americano o mexicano. Hasta los sitios de descarga que te cobran 30 pesos a la semana para suscribirte a un servicio de contenido de tu celular, pero que originalmente lo que deseas es descargar algún contenido y te lo piden para confirmar que eres un humano. Y caes. La ingeniería social es simple y sencillamente la forma en que se engaña al ser humano para vulnerar los sistemas computacionales. Se dice que el virus más peligroso a prevenir en los sistemas informáticos es el usuario final, puesto que es sumamente tonto y confiado. Solo hace falta ver la cantidad de barras de navegación y estupideces que instalan sin darse cuenta en el navegador. Desde los tiempos del Messenger se creaban sistemas muy toscos que se mandaban por correo en formato HTML, pidiéndole al usuario que introdujera su correo y contraseña para robar su Messenger. Todos recordamos la famosa broma del Seven que le mandábamos a alguna persona y le abríamos la tapadera del CD o le robábamos la contraseña del correo solo por hacer una broma, pasando por correos donde te ofrecían pagar tu banca o tu recibo de agua, luz o teléfono en línea sin costo, pero que tenías que dar todos tus datos. La ingeniería social no ha evolucionado mucho desde los inicios. Sin embargo, las personas siguen cayendo en cualquier estupidez. Desde personas que dan todos sus datos por teléfono, solo porque algún preso les llama con un directorio desde la cárcel, para después llamar a un familiar y ser extorsionado. Llamamos de los servicios de Apple México. Detectamos que usted realizó un reporte de robo de su dispositivo y lo hemos encontrado. Para verificar que es suyo, deme el usuario y la clave que utilizó para desactivarlo y se lo enviaremos a su domicilio. Hasta los que sacan la cuenta y el usuario del dispositivo Apple bloqueado por iCloud y cobran $1,500 por el servicio, pasando por los scammers y estafadores en internet que le ofrecen a señoras o señores maduros la posibilidad de casarse con una joven italiana o un semental americano, pero que terminan estafados con miles de pesos. ¿Sí? Hola, ¿tú vives en la calle 15? Sí, perdona, ¿quién eres? Me llamo Naila. Naila, dime. Tengo 10 años, soy vecina tuya. Ah, ¿y qué necesitas, Naila? Estoy sola en casa, se han ido mis padres y no funciona internet. Pero, Naila, ¿y no tienes ningún hermano mayor en casa que te pueda ayudar ni nadie?
No, es que se han ido todos a comer. ¿Y entonces qué necesitas? ¿Internet? Es que necesitaría que me dieras tu clave de wifi. ¿Y no puedes esperar a que lleguen tus papás a casa? Es que necesito hacer un trabajo. Yo no te conozco, entonces darte la clave del wifi, pues la verdad no sé si es apropiado. Pero es que yo no conozco a ningún vecino porque somos nuevos y bueno... Pero claro, yo no sé si tus papás se enfadarán. No, que va. No sé, bueno... Por fin. Bueno, porque me parece que eres una niña responsable, yo te la voy a dejar, pero luego me gustaría que cuando llegaran tus padres, pues que me llamaras. Hecho. Pues mira, si la apuntas... Vale, espera, que cojo un boli. A ver, espera, que estoy mirando en el router. Mira, es W... ¿Sí? Y luego la contraseña... ¿Sí? Es 3... ¿Sí? Gracias. Ostras. Pero, Naila, sobre todo me gustaría hablar con tus papás cuando llegaran a casa. Vale. Si no, me acercaré yo a visitaros. Vale. Vale, muy bien. Hola, Naila. Yo estoy en casa. Oye, ¿has conseguido la clave de wifi de algún vecino que tengo que hacer un trabajo? Perdona, Naila, ¿se puede poner tu padre? Por favor. Ponte papá. Hola, perdone, soy el vecino. ¿He podido escuchar bien que usted ha puesto a su hija para que me pida una clave de wifi? Mire, todo tiene una explicación. Yo tengo que hacer... Mira, pero escúcheme, por favor, yo tengo que hacer un trabajo, necesito la clave y me ha parecido que sería más fácil que la pidiera a mi hija que yo, que soy más vergonzoso. Y entonces me ha parecido que usted ha sido muy amable, sinceramente. Le pido disculpas por el procedimiento, pero claro, usted voluntariamente ha dado la clave. Tampoco creo yo que le hayamos puesto una pistola en la cabeza para que la dé, ¿no? No, pero hombre, me parece muchísimo peor. Es decir, usted ha utilizado la inocencia de una niña para solicitarme a mí una clave. Pero peor no, ¿eh? Ya que tengo la clave, me importa que me descargue un capítulo de una serie que estamos enganchados y ya mañana me busco la vida. No, señor, ahora mismo desconecto el wifi y aquí se acaba la conversación. ¿Por qué no es equiparable el robo de internet inalámbrico al de la electricidad, agua o cable? Fácil, porque a diferencia de este tipo de servicio, el internet no necesita un medio para circular, como lo sería un cable o una manguera de agua. Por tanto, y a diferencia de las colonias o asentamientos urbanos, en donde la energía eléctrica no llega, pero las personas se conectan con unos changuitos a la luz, el internet no pone en peligro ni a la integridad física de nadie, ni genera una pérdida económica para las personas que pagan el servicio. No se rompen cables, ni se interviene ningún dispositivo físico. Solamente existe malicia en los casos en donde un tercero desconocido abre una clave. Penalizar el uso de terceros a redes, por ejemplo, que tú le prestes la clave a tu vecino, sería criminalizar tanto al vecino como al usuario que paga por el servicio. Es como si existiera una ley que puede meter a la cárcel al dueño de un sushi, solo por regalar el servicio a sus comensales. Además, el robo del wifi no representa un despojo o robo a nadie, puesto que no es un contenido de propiedad intelectual que puede generar ganancias, como las que calculan con pérdidas en los discos piratas. Es un servicio de entrada y de salida de datos. Según CNN Tecnología, no apagar el wifi de tu dispositivo móvil puede ser una vía para el robo de identidad o de información personal sensible, de acuerdo con Jude McColgan, presidente de la división móvil de la firma de seguridad Avast. Más del 75% de los mexicanos nunca o solo algunas veces apagan la antena wifi de su equipo, y el 76% prefieren conectarse a las redes inalámbricas públicas que no requieren contraseña. Los criminales han entendido que el escenario de seguridad móvil no es el mismo que el de la internet. Los riesgos o amenazas no son los mismos. En computadoras, el usuario se puede preocupar por temas como códigos maliciosos, pero en movilidad, ataques como los llamados man in the middle, es decir, personas que se encuentran entre el punto A y B de la computadora, son los que deberían de preocuparnos, dijo McColgan. El riesgo principal es que, a diferencia de las computadoras, los smartphones y las tablets tienen un elemento que los hace más vulnerables: siempre están encendidos. Al igual que los módems y los routers de las personas descuidadas,
Si un usuario mantiene encendido las antenas de comunicación Wi-Fi o Bluetooth de su teléfono o tablet, estas constantemente transmiten información o escanean los alrededores para detectar dispositivos u otras redes a las que puedan conectarse. Uno de los principales riesgos, según el experto de Avast, está en el uso de las redes públicas, comúnmente utilizadas en cafeterías, universidades o comercios, las cuales pueden ser vulneradas por programas que cualquier usuario puede comprar en la red por menos de $1,000 o descargarse totalmente gratis para espiar conversaciones o robar información del equipo. Según datos de la encuesta de Avast, al menos 90% de los mexicanos utilizan este tipo de internet, ven una red abierta y se conectan, lo más fácil del mundo. Y muchas personas una vez al mes, y más del 50% lo hacen a diario, o por lo menos más de una vez por semana. Las razones por las que se utilizan redes públicas son 34% por no consumir todos sus datos, 29% por no contar con un plan de datos, mientras que el 25% lo hace por conveniencia. La mayoría de los mexicanos no se dan cuenta de que toda su información personal, almacenada en los dispositivos móviles, se puede volver indefensa al utilizar una red pública sin protección. Estas redes crean un fácil punto de acceso para los hackers, que les permiten atacar diariamente a miles de consumidores mexicanos. Estos son los 3 riesgos más comunes de navegar en redes públicas o de nunca pagar tu Wi-Fi. 1. Ese hombre no soy yo. Los llamados ataques hombre medio dan al atacante la capacidad de leer, insertar o modificar mensajes entre 2 puntos, sin que ninguno de ellos conozca que existe un tercero colgado de la comunicación. Este tipo de ataques son particularmente peligrosos, pues permiten al atacante recibir toda la información que el usuario está transmitiendo desde el dispositivo. ¿Cómo sucede? Aunque requiere cierto dominio técnico, los hombres en medio son más fáciles de ejecutar en redes públicas como en cafeterías, pues al estar abiertas no tienen cifrada la comunicación, lo que permite al atacante conocer o recabar los paquetes de información que podrías estar enviando desde tu móvil y tu servicio de banca en línea o tus redes sociales. ¿Cómo defenderse? La recomendación es utilizar programas o servicios de redes virtual protegidas, conocidos como VPN, que cifran todos los datos de navegación entre el dispositivo móvil del usuario y el punto de comunicación. Otra opción es navegar en sitios que manejen el protocolo o la capa de seguridad de transferencia de hipertextos, mejor conocida como HTTPS. Esto lo puedes verificar si cuando tecleas la dirección del sitio o servicio web al que planeas ingresar, este comienza con HTTPS. 2. Ese que me engaña. Los ataques Wi-Fi spoofing pueden ser más comunes y se pueden ejecutar con programas gratuitos o de bajo costo disponibles en internet. El atacante busca hacerse pasar por alguna de las múltiples redes públicas a las que tu smartphone se haya conectado anteriormente, como por ejemplo Infinitum Móvil o Starbucks. ¿Cómo sucede? Al tener la antena Wi-Fi activada, no es necesario que el atacante obtenga permiso para conectarse a tu teléfono inteligente, pues el equipo pensará de que se trata de una red conocida. Una vez conectada a este falso Infinitum Móvil, el atacante puede ver cuando el dispositivo accesa a sitios de comercio electrónico, banca en línea o redes sociales. ¿Cómo defenderse? Es muy fácil. Si tienes un módem inalámbrico en tu casa, apágalo cuando te vayas a dormir. También puedes apagar la antena Wi-Fi de tu equipo cuando no lo estés usando. Si es necesario usar las redes públicas, evita realizar transacciones sensibles, como pagos o compras en línea. Depura las redes que tu equipo ha memorizado. Aunque es más tedioso, a veces es mejor realizar de nuevo el proceso de ingreso a una red pública y así limitar el alcance de los ataques spoofing. 3. Evita lo gratis. Ante la necesidad de conexión de los usuarios, muchas veces los criminales no tienen que fingir ser alguien más para engañar al usuario. En muchas ocasiones basta con crear redes Wi-Fi que digan internet gratis o que estén simplemente sin protección para robar la información. Aunque todo esto sucede más en Europa, en México casi no existe el comercio electrónico ni los pagos virtuales por tarjetas de crédito. Los mexicanos tienen mucha desconfianza a utilizar servicios en línea. ¿Cómo sucede?
Aunque muchos usuarios podrían creer que obtener acceso a internet gratis es algo bueno, a veces conectarse a este tipo de redes puede salir muy caro, pues ignoramos por completo quién es la persona detrás de esa red y qué intenciones tiene al regalar el acceso a internet. ¿Cómo defenderse? Si no conoces la red, simplemente no te conectes a ella. A veces es mejor esperar o pagar por acceso que comprometer la información personal de cuentas de redes sociales o datos bancarios. Red inalámbrica y la invasión de nuestro espacio. Antes de irnos y para agregar al debate, según algunos medios de comunicación y noticias sobre tecnología, se está esperando que ahora exista la Super Wi-Fi, un sistema de comunicación inalámbrica basado en internet inalámbrico o Wi-Fi, que tendrá alcance hasta de 10 kilómetros a la redonda. Sin embargo, las leyes y las legislaciones contemplan que el internet inalámbrico y la invasión a este mismo representa un allanamiento al tercer usuario, que por eso es penado legalmente en algunos países europeos. Sin embargo, la difusión del internet genera campos electromagnéticos que pueden dañar nuestra salud. Quizás en un país del tercer mundo, donde no existe seguridad ni siquiera para salir a la calle tranquilamente, esto no represente gran peligro. Y los que hacen el debate y los que hacen las leyes son generalmente los proveedores de internet, que solo desean que entre más dinero a sus negocios. Pero nunca vamos a ver estos casos donde una persona demanda a otra por causarle dolores de cabeza, fatiga o daños irreversibles a sus hijos con la radiación de su ruteador. En los mismos países de primer mundo que legislan sobre el internet inalámbrico, se han realizado estudios científicos que señalan que el Wi-Fi afecta el crecimiento y desarrollo de determinados insectos como las abejas y animales pequeños, así como a árboles y plantas. Científicos holandeses sostienen que esto puede dañar el crecimiento del maíz, pero que necesitan más estudios. As antenas de telefonía móvil tan cuestionadas pola posibilidade de que afecten a saúde teñen dous novos detractores. Son os dous estudantes ourensáns que descubriron que as ondas electromagnéticas influen negativamente no crecemento das plantas. A originalidade do seu traballo de investigación mereceu un premio nun certamen nacional. Martín e Keila son dous estudantes ourensáns de cuarto da ESO que decidiron averiguar se as radiacións poden alterar o crecemento das plantas. Para comprobalo, cultivaron varias sementes expoñéndoas ás radiacións dun amplificador de sinal Wi-Fi e compararon os resultados coas que cultivaron ao aire libre e protegidas por unha gallola Faraday. Tras 6 semanas de estudo, concluíron que as ondas electromagnéticas poden afectar aos seres vivos. En Internet existe mucha conspiranoia alrededor, pero no podemos basarnos solo en conspiraciones para afirmar algo. Otros sitios, por ejemplo, aseguran que el internet inalámbrico es capaz de dañar al crecimiento cerebral de los niños y los bebés. Otros más que las radiaciones producen cáncer. Los estudios difieren si el Wi-Fi puede afectar órganos del cuerpo humano o no, puesto que muchas de las radiaciones son alejadas y protegidas por la piel. En Europa, tanto las escuelas como las guarderías son vigiladas para que estos recintos se mantengan alejados de la radiación del internet inalámbrico, y se recomienda que tanto niños como bebés y animales menores se mantengan alejados de la radiación de los ruteadores, además de que se reduzca el rango de alcance del ruteador al mínimo. Sin embargo, las mismas alertas se han emitido en cuanto a las radiaciones causadas en telefonía móvil, en emisiones de radiaciones causadas por el cableado eléctrico, los transformadores y las torres de distribución de energía eléctrica, o las antenas de celulares y telefonía, la radiación causada por el horno de microondas. Y es que todo lo que funciona con energía eléctrica genera radiación, desde un aparato como un cargador de celular o tablet, tiene una bobina que transforma corriente alterna a directa. Esta está generando radiación y campos electromagnéticos. Muchos de ellos se quedan contenidos en su carcasa o gabinete, pero el resto llega a nuestra piel y causa cansancio y fatiga. No es de gratis la alta incidencia de cáncer en el siglo XX y XXI. Muchos fabricantes electrónicos tienen que gastar más dinero
y lidiar con blindajes y sistemas que protejan de esas radiaciones a sus dispositivos, puesto que el ruido eléctrico y la radiación daña la transmisión de datos o algunos componentes, además de que los sistemas europeos que regulan los sistemas electrónicos para venta al público son mucho más estrictos. Y sin embargo, a los que no les preocupa nada es a los chinos, puesto que sus productos no son revisados por ningún tipo de legislación, a diferencia de fabricantes reconocidos, a los cuales se les exige que sus dispositivos no superen determinados niveles de radiaciones. Por eso no es recomendable comprar teléfonos chinos, además de que no sirven para nada. La pregunta sería, si en realidad esto se descubre en un futuro, cuando muchos individuos hayan resultado afectados, ¿se tomarían cartas en el asunto? Hay que recordar que en la época que se descubrió la energía nuclear, Bayer vendió agua radiada, que supuestamente servía para curar muchos males. Incluso se vendió pasta de dientes con radiación. Y sin embargo, hoy también sabemos que la radiación mata, pero nos seguimos arriesgando. Obviamente no puedes decirle a tu vecino que mantiene el ruteador al máximo que reduzca su potencia, puesto que, tal cual, no existe una ley que regule que robes el internet. Tampoco existe una que afirme que él está obligado a mantener su señal dentro de su hogar. Desde hace al menos 15 años, la población española empezó a mostrar una preocupación cada vez más fuerte sobre los riesgos potenciales para la salud de los teléfonos móviles y antenas de telefonía, frente a una carencia y a su vez poca transparencia de información fiable sobre estas cuestiones, como así lo recoge un estudio reciente realizado por el Eurobarómetro, Comisión Europea, año 2010. Es muy curioso observar los valores límites oficiales en vigor. Las propuestas de las instituciones políticas internacionales, tales como la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea o distintos gobiernos, por el ICNIRP, ONG en su origen, de estructura poco transparente, además de sospechosa de mantener vínculos con las industrias cuyo desarrollo dependen de las recomendaciones de los valores máximos para las diferentes frecuencias de los campos electromagnéticos. Está comprobado que los campos eléctricos y electromagnéticos de ciertas bandas del espectro tienen efectos plenamente beneficiosos y, de hecho, se usa en distintas ramas de la medicina. Por otra parte, las frecuencias no ionizantes, ya sea de frecuencia extremadamente baja, líneas eléctricas o de ciertas ondas de alta frecuencia utilizadas en el ámbito de los radares, las telecomunicaciones y la telefonía móvil, parecen tener efectos biológicos no térmicos potenciales, más o menos dañinos para plantas, insectos y animales, así como en el cuerpo humano cuando se expone a niveles inferiores a los umbrales oficiales, como así lo indican miles de estudios publicados. Se debe aplicar el principio de precaución y revisar los valores límites actuales, porque esperar a tener pruebas científicas y clínicas sólidas antes de tomar medidas puede provocar unos costes sanitarios y económicos muy elevados. Numerosos informes de organismos consideran un riesgo para la salud los campos electromagnéticos de muy baja frecuencia. Tomemos como ejemplo la calificación de la OMS. A través de la IARC clasifica a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como 2B, o sea, posiblemente carcinógeno en humanos, incluso llegando a alterar o destruir la estructura del ADN, prestando especial atención a los niños, los cuales son más sensibles que los adultos. En diversos países y organizaciones han establecido recomendaciones para limitar el uso del teléfono móvil. En el Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre se estipulan una serie de medidas las cuales o son inadecuadas o no se cumplen. Existen otros países en los que ya se han tomado medidas, como Bélgica con un 2,4 vatios por metro cuadrado, Italia e Israel con 1 vatio por metro cuadrado, la India con 0,92 vatios por metro cuadrado, Nueva Zelanda con 0,5 vatios por metro cuadrado, China con un 0,4 vatios por metro cuadrado, Rusia y Bulgaria con 0,2 vatios por metro cuadrado y por último Austria con un 0,001 vatio por metro cuadrado. El objetivo de este documento es informar
y que se pongan los medios para proteger a la población. Conclusiones. ¿Es delito robar internet del vecino? En México y Latinoamérica, aún no. En materia penal existe el principio de tipicidad, es decir, que si la conducta no está exactamente señalada como un delito, no puede extrapolarse ni por analogía ni por mayoría de razón al delito. Aun cuando el vecino llamara a las autoridades no pueden hacer absolutamente nada. Artículo 367 del Código Penal Federal. Comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella, con arreglo a la ley. Artículo 368. Se equiparan al robo y se castigarán como tal el apoderamiento o destrucción dolosa de una cosa propia mueble, si ésta se halla por cualquier título legítimo en poder de otra persona y no medie el consentimiento, y el uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, electromagnética, de cualquier fluido o de cualquier medio de transmisión, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos. El problema aquí radica en que al ser un servicio que no se está despojando a un tercero o que no genera un costo extra para la persona, como es el caso de la señal del internet, las leyes no pueden disponer tácitamente de él o los responsables de utilizar un servicio como lo es el internet inalámbrico. Además de que no existen pruebas físicas que detallen la culpabilidad del delito. Y en el sistema acusatorio mexicano, para que alguien sea culpable, el acusador tiene que presentar pruebas. Solo los cuerpos de la policía tienen el derecho acusatorio, pero también necesitan de pruebas. Sobra decir que el conocimiento en tecnología forense en México está en pañales, y la única forma en que alguien pudiera ser inculpado es que lo atrapen conectado afuera de la casa del afectado o arriba de un coche, como ha pasado en Estados Unidos o en Europa. Por lo cual, la única persona que podría dictar una sentencia es el juez, pero el desconocimiento de las leyes puede dar lugar a arbitrariedades. Por eso es importante que las personas cuenten con un buen abogado cuando son acusadas de un delito, y no cualquier abogado que está afuera de la cárcel solo para transar a la víctima. Sin embargo, esto no significa que puedas robarte el internet, simplemente que no está considerado como un delito en México y que es necesario conocer de derecho básico para evitar que nos extorsionen o amenacen sin un fundamento legal. Aunque muchas de las veces tengan o no tengan fundamentos legales, la policía lo que hace a veces es esconder armas o drogas al acusado y con eso negocian la sentencia o extorsionan a la víctima. Por eso, y regresando al tema, es que existen personas que pegan anuncios ofreciendo el servicio de romper claves de internet a domicilio. Aunque la piratería sí es un delito tipificado y penado, pero eso no quita el hecho de que existan miles de puestos en todas las ciudades del país, a plena luz del día y con música tocando a todo volumen. También los minicasinos son un delito constitucional, pero eso no significa que no existan miles por todo el país, a plena luz del día y funcionando y pagando renta y servicio de luz, y en los mercados y tianguis en las pequeñas ciudades. El robo por parte de los políticos también es un delito constitucional tipificado como delitos de cuello blanco, y ese nos cuesta millones de pesos. Pero mira qué bonitas casas tienen, roban y roban, pero míralos tan felices. Sin embargo, el abuso en el robo del internet, por ejemplo, que el vecino piense que es una tontería reclamarte, puesto que a estas alturas es un servicio bastante económico, que equivaldría a que te robaran los limones de tu casa, o que la sombra del edificio de tu vecino te tapara la luz del sol, o que su perro no te deje dormir en la tarde. Pero hay que tener en cuenta de que si le baja la velocidad del internet, le llaman la atención por descargar contenido inapropiado, o con derechos de autor, o simplemente observa muchos changos sentados en su banqueta. Al final la persona se cansará e implementará codificaciones mucho más difíciles de romper, como los WPA2 o caracteres personalizados de más de 16 cifras,
las cuales, hasta los programas más avanzados en auditoría wireless, tardan días o semanas en descifrar. La seguridad de tu conexión de internet es responsabilidad tanto del dueño de la red, que debe de cambiar y fortalecer sus contraseñas cada mes, como la ética de los vecinos que le rodean. Si bien las legislaciones en cuanto a la protección y las penalizaciones en todo el mundo sobre el robo de internet va más por la cuestión de la privacidad y la protección de los datos de los usuarios de redes Wi-Fi, se puede entender que es para proteger un bien de consumo y no para proteger la salud de los vecinos y los que están alrededor de los enrutadores inalámbricos. La salud es más importante que un bien finito, como lo es el internet inalámbrico. Sin obviar que la simple acusación e investigación no son elementos para allanar un hogar, o que el delito podía ser evadido si tan solo se desconecta y destruye el adaptador inalámbrico que contiene la dirección MAC en cuestión, o utilizando herramientas para proteger nuestra identidad, como Onion Browser, a través de la red Tor. Si se pretendiera legislar sobre el internet, los diputados y senadores necesitarían un grupo de asesores, no solo que protegieran los intereses económicos de las empresas que venden servicios de internet, sino de especialistas en protección de datos e información, y una comisión de médicos e investigadores que legislaran también sobre los daños de las ondas electromagnéticas en la salud de humanos, plantas y animales. Pero, ¿qué pueden legislar sobre el simple Wi-Fi si no pueden hacer nada cuando cientos de vecinos protestan en contra de una antena de telefonía móvil o de una empresa de energía que les genera radiación? El Wi-Fi no puede ser legislado o su robo penado abiertamente. Las legislaciones injustas alrededor del mundo lo demuestran. Pero el simple hecho de que es un fluido radioeléctrico no es un fluido físico como fuera el caso del agua o del robo hormiga de gasolina, que genera pérdidas millonarias en México. Incluso en las legislaciones europeas, el robo de internet defendido por un buen abogado es un caso que se desmorona, puesto que es muy similar a prohibir el consumo de una señal de radiofrecuencia que viaja libremente por el aire, como por ejemplo el escuchar señales de radio de la policía o el ejército, cosa que es prohibida, pero por la misma privacidad de las comunicaciones de las autoridades. La legislación sobre el internet inalámbrico en todo el mundo no solo es ambigua, sino que al ser un espectro radioeléctrico que viaja en el aire, debería ser vigilada por el daño que hace a las personas a la salud, algo así como en las mismas ciudades del primer mundo, cuando multan a alguien o lo encarcelan, si excede los decibeles con su música. Caso contrario en México, donde puedes estar con la música hasta las 5 de la mañana, pero si estás adentro de tu casa, no te hacen nada. En un mundo perfecto y en el cual la Organización de las Naciones Unidas considera el acceso a Internet como un derecho inalienable para tener acceso a la información y educación, existiría un punto de acceso vecinal en cada esquina, o los ruteadores privados tendrían la opción de compartir determinado ancho de banda del Internet en forma individual y pública. Pero pues, en un país del tercer mundo, donde no se garantiza ni el acceso a energía eléctrica o el agua potable a todos los ciudadanos, estamos muy lejos de esta utopía. Hasta pronto. She's lost in coma where it's beautiful, intoxicated from the deep sleep, deep sleep. Do you wonder what it's like living in a permanent imagination, sleeping to escape reality, but you like it like that? Guilty by design, she's nothing more than fiction. She dreams in digital, 'cause it's better than nothing. Now that control is gone, it seems unreal. She's dreaming in digital. She dreams in digital.
digital. She's guilty by design, 'cause it's better than nothing. Now that control is gone, it seems unreal. She's dreaming in digital. She's nothing more than fiction, 'cause it's better than nothing. Now that control is gone, it seems unreal. She's dreaming in digital. Tú has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en @ArcángelClam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.